Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Magnánimo protector del país, te pido que escuches esta frívola espuma de los habitantes del hueso del fiordo. Escucha, conde, la sangre de Basir. Estos versos debieron ser recitados en la corte del gran conde Hakon de Lade, cerca de Trondheim, en Noruega, al final del siglo X. Estos versos son los primeros de un poema compuesto en honor al gran conde, poema llamado Belekla. Estos versos, compuestos por Einar Skallaglam Skaldo, poeta noruego medieval, son la apertura y la invitación de este programa dedicado a la poesía nórdica. De feroces dioses, sangrientas espadas, avesados héroes, vikingos y metáforas, estaremos charlando constantemente en este programa. Bienvenidos a Lecturas Compartidas. Pero ustedes se preguntarán qué quieren decir estos versos que hemos leído, pues sin duda no son fáciles de comprender. Para explicarlos, recurrimos al historiador de la era vikinga Raymond Ian Page, quien nos explica que aquellos versos significan algo mucho más sencillo, solo quieren decir, por favor, callad y escuchad mientras recito. Pero entonces, ¿por qué complejizar de esta manera la frase? Page nos explica que estos vikingos y poetas cortesanos como Skallaglam, llamados escaldos, recurrían a un elaborado modelo de lenguaje, haciendo uso frecuente de una serie de perífrasis, es decir, de una figura retórica cuyo mecanismo es designar de forma indirecta un concepto a través de sus características. ¿Esta figura retórica tenía algún nombre entre los escandinavos? Sí, a esta figura ellos la llamaban el kenning, que significa símbolo, hecho de nombrar, y de esta palabra se deriva otra, que es kena, que significa conocer. Nombrar con un kenning, que en plural son los kenningar, pero sobre ellos profundizaremos más adelante. Lo que ahora nos interesa es el hecho de que algunos kenningar estaban relacionados con la tradición mítica nórdica. A uno de estos mitos se hace alusión en los versos que leímos antes. Este mito tiene su origen en la aventura de los enanos Fjalar y Galar, quienes mataron a una criatura llamada Kvasir. Tomaron su sangre y la mezclaron con miel, creando una hidromiel que convertía en poeta a aquel que la bebiera. Guardaron esta bebida en 3 calderos que fueron robados por el gigante Sutung, pero el dios Odín, que codiciaba esta bebida, sedujo a la hija del gigante, y ella, perdidamente enamorada, dejó que Odín bebiera 3 tragos que vaciaron los calderos que su padre había robado a los enanos. Después del astuto robo, Odín se convirtió en un águila y cruzó veloz las montañas, pero el gigante, al descubrir la pérdida, se puso su piel de águila y emprendió el vuelo en casa de Odín. Cuando los ases, es decir, los otros dioses nórdicos, vieron en peligro a Odín, en el cielo sacaron sus jarros y sus cubos. Entonces Odín les arrojó la hidromiel, y aún se conservan estos jarros de los dioses, esperando a ser dada a cualquiera que quiera ser un poeta. Un bello mito, hay que decirlo. Sin duda, y es por esta razón que la poesía puede ser llamada, entre comillas, la bebida de Odín o el descubrimiento de Odín, usando una perífrasis, un kenning. Con este mito presente es mucho más fácil empezar a interpretar los versos leídos. El primero, magnánimo protector del país. Sabemos que hace referencia al conde Hakon de Lade, a quien va dirigido el poema. Te pido que escuches esta frívola espuma de los habitantes del hueso de fiordo. La frívola espuma se relaciona con la poesía, el líquido sagrado, la hidromiel, y el hueso de fiordo es la costa rocosa o acantilados de grandes rocas, de los cuales sus habitantes son los enanos. Entre estos los más importantes son Fjalar y Galar, los que han matado al monstruo Basir. Y así llegamos al último verso. Escucha, conde, la sangre de Basir. Es decir, escucha, conde, a la poesía. De esta manera, Raymond Page nos deja bastante clara la oscuridad de estos versos.
La poesía escáldica o poesía cortesana fue todo un género literario cultivado en el mundo escandinavo, de carácter oral, con algunas excepciones de grabados en runas. Esta poesía es fruto de la época de expansión vikinga cerca del siglo VII, pues recordemos que los escaldos eran poetas y guerreros. Quizás más poetas que guerreros, pues ellos visitaban las cortes y a grandes señores y vivían a sus costas. Es en este sentido en el que Enrique Bernardes nos denomina poetas profesionales, pues vivían bajo un mecenazgo. También se les encargaba poemas para eventos especiales de la corte. Los escaldos, provenientes de estos cambios que trajo la era vikinga, conservaban la mitología nórdica, como vimos en los versos que leímos antes. Por esta razón, el país que más produjo escaldos fue Islandia, en donde estas tradiciones paganas se conservaron por más tiempo antes de la llegada y la mezcla de este paganismo con el cristianismo. Lo interesante es que Islandia no poseía cortes, entonces sus escaldos viajaban a otros países escandinavos e incluso anglosajones. Islandia se convirtió casi que en el monopolio de los escaldos. Y es de Islandia de donde proviene uno de los escaldos más famosos de la historia, no solo por su habilidad para la poesía cortesana, sino también por haber creado uno de los mayores logros de la poesía personal, íntima. Al decir de Enrique Bernardes, este vikingo es considerado uno de los mejores poetas islandeses de la Edad Media y de todos los tiempos. Egil Skallagrímson. Los teñidores de los dientes del lobo prodigaron la sangre del cisne rojo, el halcón del rocío de la espada, se alimentó con héroes en la llanura, serpientes de la luna de los piratas, cumplieron la voluntad de los hierros. Un latinoamericano, ya por todos conocido, Jorge Luis Borges, nos explica cada uno de los Kenningar en estos versos de nuestro gran escaldo. Dice que los teñidores de dientes del lobo son los guerreros, porque tiñen sus dientes con la sangre de sus enemigos. El cisne rojo que se nombra es la ave de rapiña, igual que el halcón que se alimenta con los héroes en la llanura, resultado del rocío de la espada, es decir, la sangre. La luna de los piratas es el escudo, y su serpiente es la lanza, y la voluntad de los hierros es la de los dioses, los haces. La descripción del combate en estos 4 versos casi cifrados en los Kenningar son bellos por eso mismo, por la imagen, pues no es lo mismo decir la sangre que el rocío de la espada. Por ejemplo, los datos biográficos de Egil Skallagrímson, como que nació cerca de 1910 en Islandia, sus viajes a Noruega y otros países y su muerte, en el año 990. Los tenemos por medio de la saga de Egil Skallagrímson, una saga islandesa compuesta por Snorri Sturluson. Recordemos que las sagas son narraciones en prosa que tienen relación con la hagiografía, la épica y la historiografía. Son obras de autor que construían una sucesión histórica dentro de una narración, y sus fuentes eran diversas. Podrían ser populares y orales, otras de carácter oral pero con un sentido más literario, como lo son los poemas escáldicos, pero también textos escritos de distintos tipos de cultura. Nunca había una sola fuente de la que se nutría el autor de la saga. Snorri Sturluson, el autor de la saga de Egil, nació en el año 1179. Su padre era un jefe destacadísimo y su madre era descendiente del propio Egil Skallagrímson. Su familia llegó a convertirse en una de las más destacadas en Islandia. Una de las obras más importantes que compuso fue la Edda en prosa, una especie de manual para poetas dividido en 4 partes. Un prólogo, la alucinación de Gylfi, la dicción de la poesía y la lista de formas poéticas. El libro de Snorri es una explicación de las alusiones mitológicas en la poesía tradicional. Establece entonces la relación entre las metáforas o Kenningar y su carácter mítico. De este modo, se podría llamar al oro la semilla de Kraki, en referencia a un legendario dios danés que tiró su oro por el camino como si tirara semillas mientras era perseguido por un enemigo. Y hablando de poemas, ¿qué mejor forma de rendir homenaje a Sturluson que un soneto? Que legaste una mitología, de hielo y fuego a la filial memoria. Tú, que fijaste la violenta gloria, de tu estirpe de acero y de osadía. Sentiste con asombro en una tarde, de espadas que tu triste carne humana temblaba. En esa tarde sin mañana, te fue dado saber que eras cobarde. En la noche de Islandia, la salobre, borrasca mueve el mar, está cerrada.
tu casa. Has bebido hasta las heces, el deshonor inolvidable. Sobre tu pálida cabeza cae la espada, como en tu libro cayó tantas veces. Algunos de ustedes habrían intuido que el autor de este soneto es de nuevo Borges, y así llegamos a la saga de Egil Skallagrímson, compuesta alrededor del año 1230. En esta saga se cuenta la procedencia y la vida de este escaldo que vivió algunos siglos atrás, y lo interesante es que en medio de la narración de sus batallas encontramos algunos poemas compuestos por él. Quizá uno de los momentos más conmovedores de la saga y de la vida de Egil es la composición del poema Pérdida irreparable de los hijos. Compuesto cerca del año 961, cuando el poeta pierde a 2 de sus hijos, compone este amargo canto que es transcrito por Sturluson. Dicen algunos críticos que la sola composición de este poema, totalmente íntimo, sin antecedentes en la poesía escandinava, algo que nunca más se volverá a repetir entre los escaldos, le vale a Egil Skallagrímson su alto lugar en la poesía medieval. Y después de tanta información, es hora de compartir con nuestros oyentes un fragmento de este hermoso poema. La lengua se resiste a alzarse en mi boca, no puedo levantar la balanza del verso, no encuentro placer, en el néctar de Odín, no es fácil que surja de su hogar en mi pecho, no podré sacar de la honda morada de mis pensamientos, me atormenta el dolor, me impide moverme, el licor de poesía que un día trajo Odín del país de los trolls. Vivía sin tacha en la larga casa similar a la nave de guerra de Nover. Silbó la sangre, el mar, en las rocas donde habita el pueblo de enanos. Mi linaje ya se hunde en la decadencia, es un bosque repleto de árboles caídos. Hondo dolor sufre quien saca del lecho al pariente querido y lo lleva a su tumba. Mas diré, primero, la muerte del padre. ¿Cómo murió mi madre? Sacaré de mi boca torrentes de palabras, serán hojas del árbol alto y copudo de la poesía. Y después de hablar un poco de la orfandad, el poema continúa así. La mar me hizo causado, pérdida irreparable, qué triste es contar la muerte de un hijo. Era escudo de mi estirpe, hecho a andar por la senda que conduce a la alta mansión de los muertos. Sé muy bien que mi hijo grande hubiera sido, si hubiera crecido, y llegado a ser hombre, si hubiese llegado a tener el vigor, la mano fornida de un fuerte guerrero. Atendía siempre las palabras del padre, aunque los otros, otras cosas dijeran, él era mi apoyo, en todas las cosas, en él mi fuerza podía reposar. Me viene a menudo el pensamiento, la falta de amigos, cuando la lucha aún más se endurece, pienso en esto. Vuelve a mi recuerdo, mi razón atormenta, ¿en quién confiaré? ¿Acaso algún hombre llegará a ayudarme en mi amarga cuita? Me hará tanta falta cuando el pérfido ataque, he de ir con cuidado, quien de amigos carece. Los invitamos a que sean ustedes mismos quienes se acerquen a este bello y elegíaco poema que se encuentra dentro de la saga de Egil y lo terminen. Como veníamos diciendo, en estos poemas escáldicos se usan mucho los Kenningar. En la Edda prosaica de Sturluson se hace una lista de varios de estos, entre los cuales podemos nombrar algunos curiosos. Por ejemplo, al aire lo llamaban Casa de los Pájaros o Casa de los Vientos. A la batalla la llamaban Asamblea de Espadas, Tempestad de Espadas, Encuentro de las Fuentes, Vuelo de Lanzas, Canción de Lanzas, Fiesta de Águilas, Lluvia de los Escudos Rojos, Fiesta de los Vikings. A la cabeza se le llamaba Poste de Yelmo, Peñasco de los Hombros o Castillo del Cuerpo. A la espada se le llamaba Hielo de la Pelea, Vara de la Ira, Fuego de Yelmos, Remo de la Sangre, Lobo de las Heridas y, curiosamente, Espina de la Batalla. Para el guerrero también existían varias Kenningar. Por ejemplo, le decían Delicia de los Cuervos, Enrojecedor del Pico del Cuervo, Alegrador del Águila, Árbol del Yelmo, Árbol de la Espada o Teñidor de Espadas. Como ven, hay un amplio imaginario para todo el mundo de la guerra. Y así nos despedimos de los escaldos, de los Kenningar, de las sagas y del mundo medieval antiguo y su lengua en común, el nórdico antiguo. Ahora damos un enorme salto histórico
hasta el siglo XIX, en donde ya no vamos a encontrar una sola lengua. Estamos en un periodo de búsqueda de las raíces nacionales. Ya en este contexto es importante aclarar que los países que componen lo que podemos llamar poesía nórdica, y serían 5, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia. Y será en Finlandia en donde vamos a encontrar en el siglo XIX el desarrollo de un extenso poema épico, llamado Kalevala. Su autor, Elias Lönnrot, ofrece en 1835 una reunión de cantos de la tradición oral finesa. Al no estar conforme con el resultado, vuelve a lanzar una segunda edición en 1849. El objetivo del Kalevala era el de rescatar los cantos populares desde sus fuentes más auténticas para crear en base a ellos una epopeya nacional al estilo de otras existentes. No sería descabellado entonces llamar a Elias Lönnrot el Homero finlandés, como dice Joaquín Fernández y Úrsula Haren en su prólogo a la versión en español del Kalevala, guardando proporciones. Sin más, los dejamos en los primeros versos de esta Ilíada finlandesa. Kalevala, canto primero. Me está rondando un deseo. La idea viéneme a la mente de comenzar a recitar, declamar términos sagrados, entonar cantos familiares, viejas canciones de la raza. Palabras fúndense en mi boca, palabras que cayendo lentas, precisas llegan a mi lengua, entre los dientes se disipan. Hermano, compañero mío, camarada de juventud, ven pronto junto a mí a cantar. Acércate a cantar conmigo, ahora que aquí estamos reunidos, llegados de lugares varios. Muy raramente coincidimos, muy pocas veces nos juntamos, aquí en estas pobres tierras de Pohjola, en los tristes campos norteños. Démonos la mano, entrelacemos nuestros dedos, bellas canciones entonemos, contemos los mejores cuentos, para que puedan los que quieran, los jóvenes que van creciendo, los mozos de este pueblo próspero, oír aquellas cantilenas que antes cantaron los ancianos. Extraídas del cinturón, del justo y viejo, Vayan Homen, de la herrería del Inmarien, de la espada de Kaukomieli, de la flecha de Houkanien, con los campos de Polla al fondo y los bosques de Kalevala. Bátur líður út Meyjasund, en vor haf og land. Syngur blærinn einn aftansfund, aldan. Con el paso de los años, algunos escritores finlandeses siguieron escribiendo algunos poemas de tema mítico a la manera de Kalevala, pero con una renovación en la métrica de los versos y una fusión de elementos clásicos y románticos, como es el caso de Eino Leino. Y de esta manera llegamos al siglo XX. Introducirnos en el desarrollo de la poesía de cada país nórdico durante el siglo sería una tarea ardua y bastante larga que podemos dejar para una próxima ocasión. Lo que queremos compartir ahora con nuestros oyentes antes de finalizar el programa es la lectura de algunos poemas de autores que son importantes para cada país, pues abren el horizonte del siglo, poemas de los primeros años o de las primeras décadas, autores que renovaron la lírica en su país. Empezamos, o más bien, seguimos con Finlandia. Una de las figuras más renovadoras al inicio del siglo XX en Finlandia fue Edith Söndergren, una poeta de expresión sueca con una cultura occidental bastante amplia. Había crecido en San Petersburgo y tenía puntos de contacto con el simbolismo francés, el expresionismo alemán y el futurismo ruso. Es importante para la poesía finesa, ya que abrió un nuevo camino en la producción de poesía de este país, al ser precursora de un grupo de poetas llamados los modernistas de los años 20. Aunque no tenían muchos puntos en común entre ellos, los unía el verso libre y el deseo de ampliar el campo de la poesía, tanto en el léxico como en lo sintáctico. Edith Söndergren empezó a ser conocida en 1916 y de este año es el poema Dios, que hemos escogido para compartir con ustedes. Dios es un hecho. En Él descansamos, extendidos en el universo, puros como ángeles, respondiendo con ojos de un azul de santo el saludo de las estrellas. Dios es una almohada en la que apoyamos la cabeza. Dios es un soporte para nuestro pie. Dios es una reserva de fuerza oscura y virginal. Dios es el alma inmaculada de lo inadvertido y el cuerpo ya corrupto de lo inimaginado. Dios es el agua estancada de la eternidad. Dios es la fecunda simiente de la nada y el puñado de ceniza de los mundos quemados. Dios es las miradas de insectos y el éxtasis de las rosas. Dios es un columpio vacío entre la nada y el universo.
Dios es una cárcel para las almas libres. Dios es un arpa para la mano de la más violenta cólera. Dios es lo que el anhelo puede hacer bajar a la tierra. La poesía de Dinamarca ha estado fuertemente marcada por la angustia metafísica. En dos extremos de la prosa danesa, los cuentos de Hans Christian Andersen y la filosofía de Søren Kierkegaard, se ve la lírica del sentimiento y del pensamiento respectivamente. En esta línea de la preocupación metafísica encontramos un poema de Otto Gjeldsted, quien define al ser humano, seguramente también al hombre danés, en el siguiente poema. El ser humano, el fuego de la tierra bajo mis pies, sobre mi cabeza un universo de frío aniquilador. Por todos lados los países verdes, el mar azul, el hermoso anillo errante del horizonte. Sobre una cáscara de globo me balanceo, entre la locura del deseo devorador y el petrificante frío del pensamiento. Entre abismo y abismo construyo la vida, tonos y sabores, barcos y ciudades, la maravilla del color y el poema que refleja todo el universo. En Noruega es importante nombrar a Sigbjørn Obstfelder, coetáneo del Nobel de Literatura del año 1903, el poeta Bjørnstjerne Bjørnson. El poema que leeremos a continuación fue escrito en el mismo año, 1903, en que su compatriota ganara el Nobel. El poema se llama La Rosa. La rosa, yo amo la rosa. Todos los labios jóvenes del mundo besan rosas, el palpitante sueño de la joven doncella. Nadie puede conocerlo, excepto la rosa. Todas las mujeres del mundo han mezclado su aliento con el aroma de las rosas. Han susurrado, con labios temblorosos, las palabras dulces, las palabras ardientes que no conoce nadie. Nadie excepto la rosa, que es el temblor más ardiente. En Islandia, a comienzos del siglo XX, llega una corriente del neorromanticismo que va de la mano de la lucha por la independencia. No es sino hasta la década de los 30 cuando empiezan a surgir poetas como Eysteinn Steinar, llamado por Eysteinn Thorvaldsson como el primer escritor maduro del modernismo en Islandia. De él leeremos un triste poema llamado Letras sin música, escrito en el año 1937. Quise cantar y era mi voz agarrotada y ronca como un hierro oxidado, rascado contra una lima vieja. Y lo volví a intentar, y lloré y supliqué como un niño, y mi pecho se llenó de un canto que no se oía. Y mi pecho temblaba, rugiendo como un mar enfurecido, y mi sangre bullía y borbotaba al ritmo del cantar, el canto de la vida atormentada, enferma, enloquecida con la fiebre del día, y vosotros no oíais. Por último, nos remitimos a Suecia, país de figuras importantísimas para el pensamiento y la literatura, como por ejemplo Emanuel Swedenborg en el siglo XVIII y August Strindberg, uno de los más grandes renovadores del teatro moderno europeo. Pero para finalizar nuestro programa, pensamos que era más adecuado compartir a un poeta ya por todos oído. Estamos hablando del Nobel Thomas Tranströmer, de quien leeremos el poema llamado Alegro. Después de un día negro tocó a Haydn y siento un humilde calor en las manos. Las teclas obedecen, golpean dulces martillos. El acorde es verde, vivo y sereno. El acorde dice que la libertad existe y que alguien no le paga impuesto al César. Me meto las manos en los bolsillos, Haydn, e imito a alguien que contempla el mundo con serenidad. Hizo bandera, Haydn. Eso quiere decir, no nos rendimos, pero queremos paz. La música es un edificio de cristal en la ladera, donde vuelan las piedras, ruedan las piedras, y las piedras atraviesan la casa rodando, pero todos los cristales quedan intactos. De esta manera terminamos este largo y panorámico viaje por las aguas escandinavas. Ya podemos bajar del barco. Esperamos que les haya gustado este programa y los invitamos a acercarse a toda la literatura nórdica, que como ven es bastante variada y bastante rica. No olviden escribirnos a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co o buscarnos en Facebook como Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvieron con ustedes en la producción Edgar Huasca, libreto Johnny Martínez, locución Natalia Ruiz y quien les habla Cristian Hidalgo. Antes de irnos queremos finalizar con las palabras de Egil Skallagrímson. Aquel escaldo que tanta impresión nos ha causado dice: el túmulo de la gloria que he levantado durará para siempre en el reino de la poesía, y como hemos visto en este panorama, probablemente así sea. Hasta la próxima. Sofðu lengi, sofðu rótt, seinna
Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.